Bueno, buenos días a todos, a todas. Estamos en un nuevo día del Congreso Latinoamericano de Crisis Mundial y Geopolítica, pensar y construir el multipolarismo y el pluriversalismo para un nuevo orden mundial. En esta oportunidad, al igual que el día de ayer, nos encontramos en la mesa número 4, Actualidad y Desafíos de América Latina y el Caribe en la actual coyuntura internacional. En ese marco, agradecerles a todos la presencia y cederle la palabra a Javier, que va a estar moderando el panel. Así que bueno, me silencio. Buenos días a todos. Primero que nada, darles las gracias por estar aquí presente. Y estamos en el último bloque de este eje número 4. A continuación voy a leer los ponentes. Veo que se conectó Damsky. ¿Puede ser? Sí, así es. Ahí está. A continuación voy a leer cómo van a ir en la presentación. Primero está José María Damsky. Segundo está José Daniel Carabajal. Y por último, Hernán Caruso. Van a tener aproximadamente 10 minutos. Si se pasan un poco, no importa. Si por ahí no pueden cerrar la idea o algunos problemas que podemos tener con la conectividad durante esos 10 minutos, podrán retomarlo al final de todas las exposiciones cuando se le lee las preguntas. Con respecto a las preguntas, todo aquel que quiera hacerle preguntas a los disertantes lo podrá hacer a través del chat, en el cual nosotros vamos a ir tomando apuntes y al final de todas las exposiciones se le leerá a los ponentes. Por favor, si pueden poner el nombre a quién va dirigida la pregunta, sería mucho mejor, así es más. Sin más nada que agregar, voy a presentar al primer ponente, que es José María Damsky. Es licenciado en Relaciones Internacionales y miembro del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos. Su trabajo se llama Estrategia en el Sistema Antártico Patagónico Suramericano. José María, si estás ahí, te cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Primeramente quería preguntar, ¿hay para subir un PowerPoint? Sí, si no, arranco. yo te habilito, ahora habilito. Fíjate Bárbaro. si podés ahí. Dale, a ver, me fijo, sí. ¿Ahí lo ven? Está compartiendo. ¿Está compartiendo? Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está, bárbaro, bárbaro. Bueno, primeramente, buen día a todos. Y les paso a un poco contar por qué del título, ¿no? Estrategia en el Sistema Antártico Patagónico Sudamericano. Antes de contarles por qué del título, les coloco esta placa. Esta placa, fíjense, es una placa donde concibe Estados Unidos la forma, los espacios geopolíticos sudamericanos. Si ustedes pueden observar, en el centro de la placa, en lo que sería Bolivia, gran parte del sector oriental de Bolivia, vemos que no tiene ningún número, o sea, es un vacío geopolítico para la visión norteamericana OTAN, ¿no? ¿Por qué es un vacío geopolítico? Porque justamente es el centro geométrico sudamericano, y no solamente es el centro geométrico sudamericano, sino que también por ahí se conectan la cuenca del Plata y la cuenca del Amazonas. Si ustedes vemos este mapa, vamos a observar hacia dónde están las ecúmenes, o sea,
donde mayor población hay en el continente americano y, bueno, específicamente sudamericano, siempre hacia las costas, como queriéndose caer o queriéndose ir del continente. Y finalmente llegamos a esta visión que tiene que ver más que nada con la geografía de Sudamérica. Vamos a ver defino el sistema andino pacífico, que por su componente histórico y por su componente geográfico mira hacia el Pacífico. Las líneas que yo pongo las hago extensivas hacia, como apuntando a las otras orillas, porque no hay que olvidarse que las costas, o mejor dicho, la frontera en el mar es la otra orilla. Por lo tanto, son extensivos hacia el mar, ¿no? Si nos fijamos, a nosotros nos circunscriben dentro del continente por una simple razón, para no proyectarnos. Ahora bien, acá tenemos 3 sistemas. Después tenemos el fluvial, donde encontramos que la cuenca del Amazonas, del Plata y el Orinoco están conectadas, salvo la cuenca del Plata con el Amazonas, que tiene que sortear un obstáculo de 40 kilómetros terrestres. Esto hace que sea el doble del sistema fluvial europeo, y vemos que las relaciones comerciales entre Francia y Alemania son abundantes y pasan todos por los ríos interiores de Europa. Ahora bien, acá el punto de referencia es el sistema antártico patagónico. ¿Y por qué digo el sistema antártico patagónico? Primero, como les dije, las costas, las fronteras en el mar es la otra orilla. Punto número 1. Punto número 2. Las costas, o el mar une. La logística va por mar. Lo que divide son los accidentes geográficos, pero el mar une. Y sobre todo cuando tenemos un mar antártico donde hay gran parte que tiene hielo, y justamente este es el sector más corto. Imagínense que de gran parte de la Patagonia es más cerca la Antártida que la ciudad de Buenos Aires. En este mapa vamos a observar las bases británicas, cómo se proyectan al Atlántico, y si bien marcan una ruta sobre el Atlántico, hacen una suerte de contención sobre el sector antártico que da hacia el Atlántico Sur, ¿no? Vamos a ver unas cuantas bases en el Atlántico Sur y sobre todo en el sector bien austral. Acá podemos dimensionar la cercanía entre Tierra del Fuego, el continente sudamericano, y la Antártida, porque en definitiva la vía de acceso a la Antártida va a estar dado por la península, ¿no? Bien. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? ¿Y por qué se llama estrategia en el sistema antártico patagónico? Porque, punto número 1, para los geógrafos británicos, la Antártida no comienza en el estrecho de Drake, al sur del estrecho de Drake. La Antártida comienza en la Patagonia Argentina. Y si observamos, por otro lado, quién tiene los recursos energéticos, cuáles son las principales empresas que extraen petróleo en el Atlántico Sur y en la Patagonia, termina siendo un conglomerado de empresas que pertenecen a los países de la OTAN y fundamentalmente a Gran Bretaña. No nos tenemos que olvidar que en la Patagonia hay una pista de Lewis británico, ¿no? Esto es trascendente, ¿por qué? Porque en Gran Bretaña no existe la propiedad privada, existe una concesión de uso por 100 años a los particulares, y aparte no hay que olvidarse de que más allá de que se digan ciudadanos, son súbditos de la corona británica. Por lo tanto, digamos, al ser súbdito, la norma británica le llega a cada británico más allá de sus fronteras. Bien, acá tenemos un diagrama de identificación. Si ustedes se fijan, la línea de puntitos significa la oposición de intereses, y la línea de trazo continuo es la de
coincidencia de intereses. ¿En qué vemos la coincidencia de intereses entre Argentina y la Federación Rusa o el Acuerdo de Shanghái? Hay varios proyectos en el desarrollo, por ejemplo, del polo antártico en la isla de Tierra del Fuego, donde existe tanto un proyecto norteamericano como un proyecto ruso y chino, ¿no? Y en oposición el Reino Unido. Bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla para pasar directo, ya dejé de compartir pantalla, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo que quiero, para ir cerrando un poco la exposición, quiero hacer un raconto histórico. No, en la década del 70, a principios de la década del 70, se había descubierto petróleo tanto por el informe Griffiths y el informe Shackleton, años 71, 72, 76. Mucho petróleo. En esa época se hablaba de que en la plataforma submarina, una de las plataformas más importantes del mundo, la plataforma submarina en el mar argentino, había tanto petróleo que Argentina iba a ser uno de los países más importantes de la OPEP. ¿No? Bueno, después con el tiempo se fue desmintiendo. No nos tenemos que olvidar que en febrero del 76, mientras Argentina sufría un conflicto interno de trascendencia, el gobierno nacional se enfrentaba en los foros internacionales, en la política real con Gran Bretaña, e inclusive se llegó a cañonar la misión Shackleton, que entró sin autorización a aguas jurisdiccionales argentinas. O casualidad, cuando el Congreso de la Argentina iba a tratar la ruptura de las relaciones diplomáticas, el 24 de marzo del 76, se produce un golpe de Estado que cambia la relación en ese momento, en relación a los británicos y la exploración en la plataforma submarina. E inclusive la misión Shackleton ingresó a aguas jurisdiccionales argentinas el 24 de marzo del 76. Luego, como sabemos, se produce la guerra de Malvinas. Acá hay un dato interesante, ¿no? Que ya voy terminando. Hay un dato interesante. 2 de abril se produce el conflicto de Malvinas. El 3 de abril se produce la resolución 502 de Naciones Unidas, donde se declara a la Argentina país agresor. China iba a vetarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo vetó China? Porque ya estaban hablando la devolución de Hong Kong. El 6 de abril de 1982, diplomáticos británicos y diplomáticos chinos se reunieron para iniciar las conversaciones de traspaso de la isla de Hong Kong. Fíjense que en el año 87, cuando Gran Bretaña amplía la zona de exclusión, son los barcos chinos que empiezan a depredar el Atlántico Sur, ¿no? Y para finalizar, diremos que ya a esta altura, en este año, se iniciaron 2 proyectos similares en el puerto de Montevideo y en el puerto de Malvinas para ampliar los servicios a los barcos petroleros, a los barcos pesqueros y para el turismo. Y la trascendencia que tiene Montevideo es que el puerto de Montevideo es el puerto que sostiene logísticamente a los barcos pesqueros que depredan el Atlántico Sur, ¿no? Entonces, en definitiva, es todo un conjunto, todo un sistema geopolítico que va desde la Patagonia, el Atlántico Sur, islas y la Antártida. Bueno, no sé si ahí ya estoy en los 10 minutos o puedo seguir un rato más. Seguís. ¿Sí? Podés. Bárbaro. Entonces voy a decir dos cositas más para poder comprender. Tanto Argentina, tenemos en la Patagonia, en la Argentina, como les dije antes, una fuerte presencia británica, sobre todo el control de la energía en Argentina la controlan capitales británicos. Segundo, después del Tratado de Madrid y de Londres, el año 90 y 91, Argentina empieza a reducir su capacidad militar, siendo hoy prácticamente irrisoria la capacidad militar. Inclusive hasta la década de los 90, 97,
la Fuerza Aérea Argentina lanzaba aviones a Malvinas para que de esa forma pinchar los radares británicos, salieran los aviones británicos y le generábamos, era una guerra económica, porque le generábamos mayores gastos que no tenían previstos los británicos. A partir de ahí, por la imposición, por las consecuencias de estos tratados, no hay aviones de combate en la Patagonia. No, o sea, y tampoco hay control del espacio aéreo militar en la Patagonia. E inclusive tampoco, como sabemos, los barcos de la Armada se hunden en el puerto porque no tienen capacidad logística. Y esto es indistinto a cualquier gobierno, es como aparentemente hay una tendencia. De hecho, inclusive el desarrollo misilístico en la Argentina lo realizó la Fuerza Aérea Argentina y vemos que a partir de que se hizo el traspaso, ya no hubo desarrollos misilísticos con trascendencia. Y el gran problema que tenemos para poder colocar satélites, lo más importante, son los misiles, ¿no? Entonces, hay todo un componente político y geopolítico que esa ventaja que nosotros tenemos para proyectarnos a la Antártida como futuro reservorio de petróleo, gas y uranio, queda contrabalanceada con las políticas británicas que se vienen llevando adelante. Y no nos olvidemos que los tratados de Madrid y de Londres fueron una exigencia que le impone cuando el gobierno del doctor Menem van a Estados Unidos para que le liberen la plata del plan Brady, entre otras cosas, le exigen que tiene que restablecer las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Cuando se inician las conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas, Gran Bretaña nos impone una serie de acuerdos. Estos acuerdos, mejor dicho, los acuerdos, fueron 3, pero los acuerdos no pasaron por el Congreso de la Nación y existen anexos que nunca se han publicado, que justamente a partir de ahí viene la falta de soberanía militar y económica que tiene la Argentina con respecto a Gran Bretaña. Para contrabalancear esta situación, hay un elemento fundamental, que son las reuniones antárticas, punto número 1, ¿no? Que se llaman las RAPAL, ¿no? Las reuniones antárticas latinoamericanas, que ahí es necesario hacer una suerte de confluencia de políticas antárticas, porque las políticas antárticas en definitiva es la presencia en el Atlántico Sur y en la Antártida. Y punto número 2, algo que intentó hacer el anterior gobierno, en realidad el primer gobierno el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Que a través del UNASUR, entre otras cosas, también proyectar políticamente la integración con el desarrollo fluvial, ¿no? Y de esa forma generar poder para, en su conjunto, generando ese espacio geopolítico sudamericano, poder contrabalancear las políticas de la OTAN en relación a la Antártida. Porque en definitiva, las Islas Malvinas no es más ni menos que un portaaviones hacia la Antártida. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muy buena exposición. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu trabajo. Vamos a seguir con la segunda exposición. Su nombre es José Daniel Carabajal. Es licenciado en Sociología, licenciado en Ciencias Políticas e investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y su trabajo se denomina Análisis sobre la región NOA, según el texto 4 tesis sobre el norte argentino, de Mario Roberto Rovi Santucho. José Daniel, si estás ahí, te cedo la palabra. Sí, aquí estamos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, un poco como venía diciendo, la idea de este trabajo es retomar el pensamiento de Rovi Santucho sobre una región bastante importante de Argentina, que me viene muy bien lo que acaba de comentar el compañero José
sobre el heartland boliviano. Digamos que de algún modo Tucumán vendría a cumplir la función de heartland boliviano, pero bueno, dejemos esa comparación para otro momento. Jovi Santucho, no sé si saben quién es, ya lo venía diciendo en mi primera fallida exposición. Jovi Santucho es el líder revolucionario más importante de la época de los 70. Jovi Santucho crea el PRT, que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y posteriormente, por una necesidad propia de combatir a la dictadura, se crea el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, Jovi Santucho nace en Santiago del Estero en el año 1936. Era hijo de un abogado. Bueno, no voy a dar muchos detalles al respecto, pero lo que sí es importante de esto es que él y varios de sus hermanos confluyen ideológicamente, primero en lo que era el FRIP, el Frente Revolucionario Indoamericano Popular. ¿Por qué digo esto? Porque ya desde ese primer momento ya era una preocupación de los santuchos en plural, porque eran varios hermanos los que estaban involucrados en la causa. Incluso se especula con que el ideólogo del PRT no era Jovi Santucho, sino Francisco Gené Santucho, que es el que más producción literaria tiene. Bueno, Jovi Santucho se va a estudiar contabilidad pública nacional, no sé si el término es equivalente en todos lados, pero era un contable de empresas en Tucumán, y ahí él toma contacto con la realidad de los trabajadores azucareros. ¿Por qué? Porque él empieza a trabajar en un sindicato azucarero. Entonces él ve la situación de explotación que tenían los trabajadores. A partir de esta observación es que Jovi decide escribir estas 4 tesis. Lo que sí es importante también es que la escritura de estas 4 tesis se da meses antes, y no es un dato menor, meses antes del golpe de Estado del 66. Lo que tiene de importante esto es que él hace un análisis muy particular de la realidad norteña de la Argentina, del noroeste. Él en la primera tesis lo titula La estructura económica del noroeste. En esta primera tesis, Jovi lo que dice es que básicamente se reparte el trabajo de la burguesía azucarera, se lo reparten entre Tucumán, Salta y Jujuy. Esos serían los 3 polos de desarrollo de la industria azucarera en Argentina. Y él dice que este reparto se hace en base a dejar
la mínima cantidad de ingenios azucareros en Tucumán y de este modo se beneficiaba a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. ¿Por qué? Porque la idea de la burguesía era que la división del trabajo sea Tucumán únicamente hacer la siembra y cosecha de la caña de azúcar y la mayor parte de la industrialización se la realizaba en las provincias de Salta y Jujuy. ¿Por qué ocurre de esta manera? Bueno, ya les voy a explicar por qué pasa de este modo. Pero así como me permito comparar el trabajo anterior del compañero, así como veíamos las líneas que se atravesaban por el centro de América, históricamente Tucumán es parte de lo que se denomina el Camino Real. El Camino Real no es otra cosa que una unión desde Perú hasta el río de la Plata, por donde salían las mercancías. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque veo que me falta el tiempo. En la segunda tesis, Robbie analiza lo que serían las clases sociales. Él hace una taxonomía bastante importante sobre las clases sociales, y él dice que existe una oligarquía terrateniente que posee alrededor del 75% de la tierra cultivada. Por eso es que les decía que era así el reparto de la división del trabajo. Tucumán iba a cosechar en ese 75% de tierras que correspondía a la oligarquía terrateniente la caña de azúcar que después iba a ir a ser procesada en Salta y Jujuy. Todo esto obviamente en detrimento del trabajador rural y de los arrendatarios, obviamente. Después está una segunda clase social que es la burguesía oligárquica azucarera, que ahí sí ya está considerando todo el aspecto productivo, todo el conglomerado productivo. Bueno, después hay una tercera clase que él denomina imperialismo, y que es motivo de confusión entre los analistas, ¿no? Porque el imperialismo es una fase dentro del capitalismo, pero él lo toma como clase social en el sentido de la conexión que hay de los terratenientes locales con las grandes corporaciones internacionales. Eso es lo que Robbie denomina como imperialismo. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque esto se hace muy extenso de explicar. Después, la tercera tesis se denomina otras características. El texto en general está dividido en dos partes. La primera parte es una parte territorial, donde analiza las clases productivas y el tema de la explotación de la caña de azúcar. Y la segunda parte, que son las últimas dos, la tesis 3 y 4, él hace un análisis de los partidos de izquierda. Es una parte programática, ¿no? Donde
analiza el por qué no hay una clase trabajadora unida por un partido que los aglutine a los trabajadores. Pero él se refiere particularmente a los trabajadores de la caña de azúcar y también lo hace extensivo a los hacheros. Bueno, eso es lo que analiza él en la tesis 4, el por qué. Y, no, perdón, en la tesis 3 analiza esto. Y en la tesis 4, él da una serie programática de cómo debería trabajar el Partido de los Trabajadores. Básicamente lo que dice es que hay que dirigir la militancia hacia la clase trabajadora cañera, rural, y sobre los estudiantes. Y hay una cosa muy importante que él sugiere, el tema de la difusión. Por eso después, en la época de la lucha armada, salen dos revistas, la Estrella Roja y el Combatiente. Bueno, ya me estoy yendo mucho del tiempo, así que hasta aquí llego, quedo a la espera de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Daniel, a vos por la presentación. Vamos a esperar si se suman algunas preguntas más para leerla al final. Mientras tanto, vamos a ir al último exponente de esta mañana. Su nombre es Hernán Caruso, es estudiante de la licenciatura en Ciencia Política, orientación en Análisis Político, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y de la Diplomatura Virtual en Estudio de Hegemonía, Geopolítica y Comunicación en la Universidad Plurinacional de la Patria Grande. Su ponencia se titula Disputa económica, disputa de poder, la renegociación de la deuda externa en Argentina, 2020. Hernán, si estás ahí, te cedo la palabra. Gracias. Audio ahora no silenciado. Hola, ¿se escucha? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar presentes, por acompañarnos en esta mesa del Congreso. Mi ponencia trata sobre la renegociación de la deuda externa argentina. Me refiero principalmente a la renegociación con los privados que se llevó a cabo durante los primeros meses del gobierno del Frente de Todos. El objetivo general de mi trabajo era básicamente poder describir la renegociación de la deuda externa durante estos meses del gobierno del Frente de Todos, entendida como hecho social y político, heredera de un pasado inmersa en un contexto signado por la crisis, que, bueno, enmarcado también en lo que es entender este contexto de crisis civilizatoria también. Por otro lado, sostengo dos hipótesis en el trabajo, que el patrón de acumulación financiero combinado con el endeudamiento externo termina por volverse económica y políticamente insostenible, y también que el resultado del conflicto fue la alternativa factible, sin renunciar al mandato popular, pero sin llegar a ser la esperanza más deseada en la lucha por recuperar la soberanía y la independencia económica. De esta manera, el trabajo lo dividí en distintos apartados. Hice por un lado un análisis histórico de la deuda externa argentina. No quisiera extenderme demasiado, decir básicamente que
a lo largo de nuestra historia argentina vivimos distintos ciclos de endeudamiento externo. Un hito clave es justamente la última dictadura cívico-militar, por un lado por los recursos financieros. Antes de seguir, aclarar que estamos hablando de un análisis desde las relaciones de poder. No vamos a hablar aquí tanto de cuestiones financieras y monetarias, sino de entender que se trata de relaciones de poder. Y como decía, la dictadura militar marca un hito central, por un lado por el nivel de endeudamiento externo que va a tomar. Pensemos que la deuda externa pasa de menos de 8.000 millones de dólares. Bueno, cada tanto van a escuchar esa vocecita que es mi lector de pantalla. La deuda externa pasa de menos de 8.000 millones de dólares a más de 40.000 millones al finalizar la cruel dictadura militar. Por otro lado, otro hito central del gobierno militar es la ley de entidades financieras, que, como dicen Formento y Yersten, mediante esta se consolida la victoria del capital financiero transnacional y de los capitales concentrados, y no solamente eso, sino que se transnacionalizan no solamente en términos económicos, sino también político-culturales. Y yo agrego que se formaliza con esta ley la derrota de la producción a manos del capital transnacional. Después, bueno, como sabemos, los 90 también es un periodo de brutal endeudamiento. La crisis de 2001 va a ser la representación del agotamiento de este patrón de valorización financiera, de la cual se va a salir con una gran devaluación, y vamos a tener el retorno de los gobiernos nacional populares que van a torcer un poco este destino, que en lo que refiere a la historia de la deuda, tenemos los dos canjes de deuda soberana en 2005 y en 2010, y tenemos también el pago completo al Fondo Monetario Internacional, algo que se va a producir también después de que Brasil hiciera lo propio, para entender que estamos siempre inmersos en un contexto. Bueno, como sabemos, el retorno del neoliberalismo con Mauricio Macri significó un brutal endeudamiento nuevamente, de recursos que no fueron de ninguna manera al desarrollo, sino consolidaron la deuda externa y la fuga de capitales. Por otro lado, bueno, también como entiendo al endeudamiento externo, lo conceptualizo como el mecanismo mediante el cual se plasma la dependencia en términos económicos de los países dependientes a las potencias centrales, y también se lleva a cabo la transferencia de la riqueza socialmente producida de la periferia al centro capitalista y de los sectores productivos a las finanzas transnacionalizadas. Y de esta manera, sobre el contexto, no quiero extenderme demasiado, solamente indicar que la palabra central es crisis. Estamos en un contexto asignado por la crisis en todos los niveles, tanto a nivel geopolítico, con la crisis de la superpotencia de Estados Unidos, como hablamos en la primera mesa, también crisis económica, como conocemos de este sistema que genera tanta exclusión, crisis cultural y en todos los ámbitos de la vida. Y en el aspecto económico, esta crisis ha consolidado mayores espacios de poder del mercado en su lucha por dominar pueblos y someter a estados también. Habiendo dicho eso, como para situarnos,
trataré de ser muy breve sobre la renegociación de la deuda externa argentina durante el gobierno de Alberto. Decir básicamente que se entendía que era un condicionante muy fuerte de la política argentina, la deuda externa, y que en esta ocasión también se había entendido de que no había margen para un acuerdo que no contara con el apoyo de las potencias centrales, lo que tiene distintas implicaciones. Por un lado, las vuelve parte interesada en la disputa de la renegociación de la deuda, coloca las renegociaciones de deuda como alternativa posible para estos países que pueden llegar a necesitar una renegociación. Marca también la continuación de este esquema de tutela centro-periferia, pero también, y creo que es una de las cosas más interesantes, en la disputa entre Estado y mercado, le dio a los estados del primer mundo y al Estado argentino también la posibilidad de reafirmar lo que Thomas Hobbes, uno de los principales teóricos del Estado, del pensamiento político, llama decidir lo que es lo tuyo y lo mío, lo que podemos traducir como fijar los límites de un patrón económico. Y sin extenderme demasiado en hacerlo muy complejo, decir que, bueno, como sabemos, la negociación se extendió a lo largo del tiempo. El gobierno tuvo que ceder demasiado, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Es interesante el apoyo del Fondo Monetario Internacional como uno de los actores interesados. Yo sostengo que este apoyo tiene que ver justamente con que el fondo entendió que no había manera de recuperar la importante masa de recursos que también fueron una decisión geopolítica de Estados Unidos, brindar estos recursos al gobierno de Macri, que la única manera de recuperar estos recursos era que la deuda externa argentina recuperara su sostenibilidad. Y por último, afirmar que, citando a Formento y Dirstein, entiendo la sostenibilidad tanto en términos económicos y políticos, como no solamente poder pagar la deuda, sino poder gobernar a Argentina con otro proyecto político diferente que no sea el impuesto por los sectores transnacionalizados del capital financiero. Y más o menos esa es mi ponencia, decir que creo que este es un capítulo más en la lucha por la recuperación de la soberanía económica. ¿Se escuchó? Sí. Muchas gracias, Hernán, por tu presentación. Excelente. Damos por finalizadas las ponencias. A continuación vamos a abrir paso a las preguntas y al debate. Ya tenemos algunas, así que la voy a empezar a leer. Primero voy a arrancar con José Damsky. Te voy a leer algunas preguntas que vinieron del chat. La primera dice, de Hugo para Damsky: ese vacío continental interno es el gran problema de Sudamérica. Un Herland descuidado y un Azur ni CELAC tuvo en cuenta eso. Los mochileros extranjeros en Patagonia son una punta de lanza imperial desde hace décadas para dividir o separar el cono sur. Bueno, primero, totalmente, ¿no? Cuando nosotros vemos ese vacío geopolítico primeramente, hacia el interior de Sudamérica, fíjense qué cosa, ¿no? Durante mucho tiempo, Bolivia y Paraguay han sido países con grandes problemas económicos. Bueno, hoy lo tiene la Argentina, ¿no? Pero justamente estos dos países inclusive se han enfrentado varias veces, ¿no? Y
¿no les llama la atención cuando ven el mapa que prácticamente no hay países bioceánicos, ¿no? Y encima, hacia el centro de Sudamérica, tenemos 2 pequeños países. Eso es, obviamente, la geopolítica impuesta a partir de la época, desde principios del siglo XIX, donde se buscó fragmentar. Es una situación análoga a lo que se vive con todo ese conjunto de republiquetas entre Alemania y Rusia, ¿no? El famoso tapón, países tapón. Pero acá hay un problema mayor, porque si uno ve que nosotros vemos, yo no quiero hablar de Heartland, porque Heartland es un concepto, primero una palabra británica, y segundo un concepto que se lo empleó para una área específica de Rusia. Pero sí quiero hablar de centro geométrico, porque en definitiva la unión de las ecúmenes se tiene que dar o por río o por tren. Entonces, es una decisión política que dejar de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro, porque las comunicaciones las tenemos, la posibilidad de desarrollo. ¿Y qué provincia se encuentra, de Bolivia se encuentra en esa área que marqué? Se encuentra Santa Cruz. Santa Cruz sabemos que es una provincia rica de Bolivia, ¿no? Eso por un lado. Y entonces ahora me adentro en la respuesta referente a los mochileros. Mira, yo diría, más que los mochileros son una consecuencia que no es tan trascendente para el problema, es mucho más trascendente que los recursos energéticos estén en posición británica. Mucho más trascendente es que nuestra deuda externa termine en acreedores que tienen que ver relación con la City londinense. Justamente ya en el 2002 se hablaba de que Argentina entregaba territorio a cambio de deuda. Se volvió a plantear con Grecia, se planteó con Chipre, después del 2008. Entonces, también la deuda externa forma parte del chantaje para extracción de recursos. Si no lo saben, Argentina hoy está entregando uranio a Estados Unidos. Hoy, no en el gobierno anterior, sino en el gobierno actual, ¿no? Desde la provincia de Chubut. Entonces, disculpen, digamos, y les voy a decir una cosa, el UNASUR fue brillante, brillante. ¿Pero por qué no se sostuvo? Porque en esos años los gobiernos progresistas, como progresistas, no tenían el pensamiento de la constitución de poder. La constitución de poder es esencial porque tener poder es la antesala para poder hacer, y lo que en estrategia se llama tener libertad de acción. Y esto hay que tenerlo bien claro. Si yo no tengo capacidad, yo no tengo libertad, no es un problema de una norma escrita, es un problema de vitalidad y de acción. ¿Me explico? Entonces, sí, los mochileros en la Patagonia puede ser. Ahora, también te voy a sumar a otra cosa más. Hay un empresario argentino, Elstein, que es un empresario exitoso en el exterior, que es el que maneja prácticamente la industria militar en Israel y le está proporcionar a Gran Bretaña nuevos de sistema de defensa antiaéreo para las Islas Malvinas. Cualquiera podría decir, uy, qué opuesto a los intereses nacionales de Elstein. Sí, pero sin embargo, él se fue allá porque acá no tiene mercado. Sin embargo, él está allá porque acá no pudo desarrollar. E inclusive ahora, hace poco, dijo, nosotros, ante la necesidad y el embargo que Gran Bretaña le impone a la Argentina en el año 82, dijo, bueno, nosotros podemos interceder para venderle aviones y podemos hacer que Gran Bretaña no interfiera en el embargo. ¿Me explico? Entonces, esto no se trata, la estrategia no es ideología, la estrategia es o tengo poder o soy un país colonial, ¿no? Y fíjense en un detalle. Punto 1, como decían los compañeros, la deuda externa crece de forma estrepitosa a partir de la dictadura militar. Punto número 2,
la liberalización del sistema financiero en la Argentina se produce a partir de la Ley de Entidades Financieras del año 77, en la cual no fue modificada al día de hoy, ¿no? Y punto número 3, fíjense que en el año 82 se estatiza la deuda privada. ¿Cuándo se estatiza? 2 meses después de la derrota de Malvinas. O sea, lo que quiero mencionar es, claro, el problema financiero es fundamental para recuperar la soberanía territorial, para recuperar cualquier tipo de soberanía. Hay 2 elementos en estrategia hoy que son vitales o que considero vitales. Las finanzas y la cultura. Lo demás es coyuntural, pero las finanzas y la cultura son elementos estratégicos que van a interferir en todos los espectros de los factores estatales. Bueno, espero que más o menos pueda haber ampliado un poco la pregunta. Gracias, José. Te leo otra pregunta. Esta vez es de Francisco. Sí. Dice, José Damsky, buenísima tu exposición, muy interesante esta problemática. Pregunto, ¿la percepción del colectivo de nuestro país respecto al espacio geográfico argentino es de territorio continental o hay alguna tendencia a considerarnos un país oceánico en lugar de mediterráneo? Me interesa conocer tu opinión respecto. Gracias. Bueno, fundamentalmente Argentina es una isla, ¿no? Es una isla Argentina. La isla es la pampa húmeda. Lo demás no es Argentina. Es dramático, pero es la realidad. Ha habido pocos gobiernos que han integrado a la Argentina. Desde esa óptica, ni siquiera es un país marítimo la Argentina. Es más, le voy a decir, en el estado, en la situación actual, no digo actual por el presente estratégico son décadas, ¿no? Digamos, posterior a la guerra de Malvinas y sobre todo posterior a los acuerdos de Madrid y de Londres del 90, 89, 90, 91, ¿no? La Argentina es un gran vacío geopolítico, sobre todo para Sudamérica, ¿no? Entonces, ¿por qué digo yo que es una isla? Porque toda la economía argentina solamente radica en la pampa húmeda. La política electoral argentina solamente radica en una parte de la pampa húmeda. No se utiliza la cuenca del Plata y los posibles canales para el traslado de mercancía. Argentina tiene el gran problema que por suerte ahora se está hablando de la construcción de un canal que va en paralelo, el canal Magdalena, que va en paralelo a la bahía de San Borombón, en el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es tan importante este canal? Porque los barcos que vienen de la Patagonia, los barcos que ingresan a la cuenca del Plata, tienen que pasar por la isla Martín García, al norte de la isla Martín García. Y esa es una zona territorial uruguaya, porque a partir de la costa de la isla Martín García hacia el norte es mar territorial uruguayo. Entonces, no es zona económica exclusiva. Ahí tienen que pagar para poder ingresar. Si tenemos el canal Magdalena, se puede unificar los puertos de la Patagonia con la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires sabemos que es el principal mercado de la Argentina, ¿no? Entonces, eso desarrollaría la economía de la Patagonia, desarrollaría los puertos y servicios portuarios en la Patagonia, desarrollaría la industria naval que Argentina tiene, y eso implicaría presencia en el Atlántico Sur. Cosa que, ¿a quién no le conviene? A Gran Bretaña, porque a China y a Estados Unidos y a Europa les convendría que Argentina pudiera vender sus productos más baratos e importar más barato, porque la logística se encarece por falta de ese canal. Entonces, lo que quiero decir con esto es, Argentina es un país partido, inclusive con la falta de trenes. Después de los 90, Argentina prácticamente no tiene trenes, ¿no? Entonces, es un país inviable. Argentina es una isla que está concentrada en la pampa húmeda y después el noroeste
como dijo el compañero, la pobreza que sufre, la Patagonia que deshabitada, con grandes recursos y poco conectada con la cúmene argentina, ¿no? Entonces, todo esto hace que la Argentina no pueda ser ni siquiera territorial. Pero, si me preguntan a mí cuál sería el norte de Argentina es el sur. O sea, nuestra territorialidad es marítima hacia el polo sur geográfico. Como decía un geógrafo británico, Harrison, la Patagonia es una daga que apunta al polo sur geográfico. Y esa es nuestra territorialidad. Pero esa territorialidad no se puede llevar a cabo si no se acumula poder. Y la única forma de acumular poder es a través de la integración con los sistemas sudamericanos, tanto el andino como el fluvial, ¿no? Esto que estoy hablando de forma así general tiene sus elementos concretos. Por ejemplo, el Banco del Sur que se había pensado en su momento para la inversión en infraestructura y sobre todo ahí pensándolo hacia adentro. Bueno, hay otros inconvenientes, ¿no? Bueno, hasta ahí no quiero extenderme más. Espero haber respondido las preguntas. Muchas gracias, José. ¿Tenés una más? Sí. De María Rosso. Dice, ¿cómo le ve el futuro del control y la explotación que realiza el Reino Unido sobre la isla Malvinas y las demás islas del Cono Sur luego del Brexit? Bueno, primeramente, el Brexit implica, punto uno, que Gran Bretaña se tiene que sostener sobre sus dominios de ultramar. ¿Qué significa? Sus dominios de ultramar fundamentalmente están en dirección al Atlántico y hacia el sur. O sea que, más allá de los problemas que pueda tener Gran Bretaña, diplomáticos, económicos, etcétera, su presencia en el Cono Sur y en el Atlántico Sur y Antártida va a ser mayor. No nos olvidemos que en 20 años se cae el Tratado Antártico. No nos olvidemos que desde Wellington, de la conferencia de Wellington, la conferencia antártica en 1987-88, no recuerdo ahora, ya se hablaba de la extracción de los recursos en la Antártida. Y a su vez, le sumo algo que dije antes, nosotros tenemos un gran vacío geopolítico y fundamentalmente el problema que tiene Sudamérica es concebir un progresismo sin la concepción de poder, sin sostener poder, y sobre todo entre todos esos países el país que más posibilidades en cuanto a recursos tiene, pero en cuanto a las políticas que son contractivas, es la Argentina, ¿no? Entonces, digamos, realmente, si Argentina no cambia las políticas que está llevando, no concibe que en cada política, en cada área de cada ministerio, tiene que tener pensado la forma de cómo constituyo poder para lograr la libertad, entonces vamos a hacer un vacío geopolítico y eso implica que para Chile o para Brasil o para Uruguay va a ser mucho más productivo establecer negociaciones con una potencia extranjera que con Argentina. No, es simple. Si yo tengo una persona que no puedo establecer un acuerdo por 20 años y no puedo establecer un negocio que sea productivo, ¿para qué me voy a juntar? Me voy a juntar con el otro, que me dará un poco menos, pero me va a dar algo. Entonces, a forma de conclusión, punto uno, es dramático el Brexit para nosotros. Es dramático porque Gran Bretaña va a constituir mayor poder. Y no nos olvidemos una cosa, en Sudamérica hay una guerra económica entre Gran Bretaña y Estados Unidos que es histórica, que sean aliados militares, que sean aliados financieros, entre comillas, pero hay una guerra económica histórica, ¿no? Entonces, si no llegamos a comprender, no dimensionamos estos elementos, y bueno, yo les digo, la perspectiva que yo veo, y lo escribí en un libro, es la fragmentación territorial, sobre todo de la Patagonia.
Muchas gracias, José. Hay una pregunta más para vos, pero la vamos a dejar para un poquito más adelante, si no te la estamos tirando una tras otra. Vamos a leer una pregunta de Mario Rosso para Hernán Caruso, que dice: ¿la pandemia jugó algún rol en la renegociación de la deuda? Si fue así, ¿cuál? Posiblemente, un segundo. Posiblemente sí, yo creo que nos pudo haber dado un poco más de margen de maniobra, digamos. El hecho de que se iniciara la negociación y se contuviera más allá, hay un debates interesantes de si la pandemia no habría permitido tal vez una oferta más agresiva. Hay un artículo muy interesante de Julia Estrada que se llama Deuda externa no eterna, está publicado en revista Anfibia, donde se pregunta si acaso no habría sido posible una estrategia más agresiva, pero que esta habría tenido un desenlace más incierto. Y por otro lado, si pensamos que la contraoferta inicial de los acreedores empezó digamos, porque cuando uno se negocia un título, se negocia sobre el valor de ese título, y pedían $92 por cada 100, y luego habían bajado a $75 por cada 100 de deuda. Y nosotros hicimos una quita interesante también sobre los intereses. Y creo que sí, que nos dio unas posibilidades interesantes la pandemia, aunque no tanto como tal vez se hubieran esperado. Muchas gracias, Hernán. Vamos a pasar a leer otra pregunta. Esta vez es para José Daniel Carvajal, y dice: cuando Santucho se pregunta por los partidos que no conducen a los trabajadores azucareros, ¿qué apreciación hace del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical? Pensando quizás que el radicalismo, en tanto partido ideológico de masa, siempre se vinculó más a los sectores del agro. Hola. Sí, Santucho tiene una visión bastante negativa con respecto al peronismo y más aún con respecto al radicalismo. No nos olvidemos que nunca han podido llegar a juntarse, salvo en algunas operaciones grandes. Tanto el ERP como Montoneros jamás han llegado a juntarse. Ya al final casi de la lucha armada, estos dos estas dos agrupaciones intentan hacer alguna alianza, pero no lo logran, por muerte de Santucho, por desencuentros, en fin. Eso como para poner en contexto el tema partidario. Pero fundamentalmente Santucho ve que estos dos partidos van a captar la atención de los trabajadores ciudadanos de la ciudad, quiero decir, no de los trabajadores rurales a lo que él apunta. Santucho, como les decía hace rato, apuntaba más a la clase obrera de campo. Por eso es que su lucha armada es una lucha armada rural, más que de ciudad. Y bueno, por más que tengamos otra idea del peronismo y su relación con las clases obreras,
hay que decir la verdad, o sea, el peón rural, el que está en el campo, siempre es el más olvidado, y a ese peón rural es al que Santucho quería que su partido atienda, porque esa era la clase, según él, que iba a hacer la revolución en Argentina. Esa era la clase más preparada para la lucha armada revolucionaria. Muchas gracias, José Daniel. Paso a leer otra pregunta de Gerson para Hernán Caruso, que dice, la expansión de las crisis económicas latinoamericanas es una expresión de los componentes claves del mito del desarrollo destacados en la alerta de Celso Furtado. La idea del desarrollo propias de las décadas de 1960 y 1970 reaparece al final del siglo XX con la llegada de los gobiernos progresistas bajo un nuevo ropaje. Yo creo que sí. Yo creo que ahí podemos dar un debate interesante de hasta qué punto, digamos, los gobiernos populares fueron una alternativa de un nuevo modo de desarrollo. Creo que al menos en el caso argentino tenemos indicadores bastante claros de la recuperación del tejido industrial, la recuperación de los niveles de salario, de la ciencia argentina. Hay también desarrollos de debates, quiero decir, interesantes. Algunos autores plantean que no se trató tanto de una recuperación, sino más bien de una reactivación de producción ociosa que había quedado, digamos, como inactiva durante las crisis de 2001 y fines de los 90. Otros autores plantean que sí se trata de un desarrollo industrial que se ve, por ejemplo, en la producción de nuevos elementos, de nuevos productos, como son la telefonía celular, nuevos electrodomésticos. Creo que podríamos dar un debate interesante en eso, y yo creo que sí, que es un retorno a un proyecto de desarrollo. Muchas gracias, Hernán. Vamos a leer otra pregunta, esta vez para Adamski, de Gerson, que dice, excelente el enfoque de Adamski, la vocación de poder de política de Estado de países como Brasil y Argentina. En lugar de tener una orientación endógena hacia el subcontinente sudamericano como bloque de poder, estará atada la lógica de las superpotencias y las consecuencias de enclaves en los órganos supranacionales como la ONU, en la consecución de puestos permanentes en el Consejo de Seguridad? Bueno, primeramente, digamos, a ver, Brasil viene hace varios años pretendiendo ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad, y Argentina le ha dado apoyo. Lo que pasa que para lograr ese estatus hay que tener presente que, por ejemplo, la intervención de Brasil tiene que ser global, ¿no? Brasil hace ya unos años está intentando ocupar el Atlántico, proyectándose hacia el África, utilizando el portugués, ¿no? Pero ahí tiene un gran choque con Gran Bretaña. Punto uno. Segundo, el problema fundamental para la constitución del poder, yo creo que está dado por algo que se llamó, en la época que se constituye el UNASUR, que es la geopolítica del rombo. La geopolítica del rombo es algo que nace como idea
en la CGT de la Argentina, en el Centro de Estudios Estratégicos, y lo lleva adelante Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Intentaron llevar adelante. Justamente entre los ejes es el desarrollo de las cuencas, ¿no? A través de ese desarrollo, entre otras medidas, es el desarrollo de las cuencas. O sea, cambiar la mirada de países agroexportadores o primarios hacia los centros occidentales y pasar a desarrollar mercados internos. Esto por un lado. Ahora bien, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo empiezo a hablar el problema con Gran Bretaña, yo incorporé a China, ¿no? China, si bien pertenece a esa área multipolar, tenemos que tener presente que hay indicios que marcan fehacientemente que Gran Bretaña y China tienen grandes intereses en cooperación. Por ejemplo, del 2013 viene creciendo las relaciones comerciales en yuan. Por ejemplo, el Atlántico Sur. Entonces, hay un cúmulo de elementos donde no se acosa de que en la Argentina, en Sudamérica, cambiemos de figuritas, ¿no? Por eso es fundamental la relación argentino-brasilero, y tengamos presente algo. Esas relaciones nacen obviamente con el general Perón y Getúlio Vargas, ¿no? De las formas que hoy se las concibe en cierta medida, el origen es ahí, ¿no? Pero tengamos presente que en el famoso textos de Mackinder, el gran geopolítico británico, él menciona que en la lucha entre las potencias atlantistas y continentalistas, un factor determinante son los recursos de Sudamérica. Y si nosotros vemos por dimensión y por áreas de influencia, la mayoría de esos recursos recaen en Argentina y Brasil. Lo menciono porque para las potencias, los países como los nuestros no son estados. Recién Brasil empezó a asomar con Lula, ¿no? Esta suerte de potencia regional y pretender ser un actor internacional, que hacia el interior sudamericano sería vital en tanto y en cuanto haya confluencia de intereses y finalmente poder lograr ese espacio geopolítico. Gracias, José. Excelente tus respuestas. Vamos a leer una de Juan. Esta vez es para Hernán. Y dice: ¿fue acertada la decisión del gobierno de Frente de Todos de arrancar negociando con los bonistas sin adoptar la misma? ¿La podés repetir? Sí. Dale. ¿Fue acertada la decisión del gobierno de Frente de Todos de arrancar negociando con los bonistas sin auditar la misma? Qué linda pregunta, la verdad. Ahí tenemos un debate bastante interesante porque sobre si se debe o no se debe pagar la deuda externa. Como sabemos, la deuda externa que tomó la dictadura, en su momento se hizo un juicio interesante, que ahora no recuerdo el hombre que fue impulsor de mostrar cómo fue toda una grandísima farsa, y cómo fue una deuda ilegítima que constituyó tanto la farsa de la privatización de la deuda, la estatización, de deuda privada, como la deuda tomada por la dictadura, que de ninguna manera
por ninguna instancia legislativa que debiera aprobarla. También el tema de cómo a lo largo de todos estos años, con el continuo pago y refinanciamiento de la deuda, hasta qué punto podemos decir que en realidad esa deuda ya no está paga. Pensemos que durante el kirchnerismo solamente, no tengo el número ahora exacto, pero se pagaron muchísimo más de 100.000 millones de dólares en concepto de pago de deuda. Y es interesante también preguntarnos la deuda del macrismo también, si no debiera ser auditada. Gran parte o toda esa deuda no pasó ni por el Congreso, no sabemos en qué fue, en base a lo que hay un informe publicado del Banco Central, donde explican los movimientos de dólares y cómo durante el macrismo hubo una gran formación de activos externos, que dicho en pocas palabras es que de pesos la gente se pasó a dólares. No cualquiera, nos pasamos a dólares, se refiere a paso de sectores muy concentrados de la Argentina, de tenedores de grandes fortunas que dolarizaron sus capitales justamente, y que la única manera de que, o sea, la economía siempre se juega entre oferta y demanda, y para que haya la posibilidad de dolarizarse como se dolarizaron durante el gobierno de Macri, esto solamente se pudo dar con todo este endeudamiento que se tomó. Ahora justamente esos dólares no... Es un debate que podríamos dar, ¿por qué tenemos que pagar toda esa deuda? Creo que esta va a ser mi respuesta. Muchas gracias, Hernán. Tenemos una pregunta que es para todos los ponentes. Y dice, si a través de la conformación de conquista de territorios, colonialismo, Estado-nación, su modernidad y posmodernidad, países europeos y Estados Unidos han llevado una lucha histórica por el poder de la región latinoamericana, ¿cuál es la intención de Rusia y China desde la mirada geopolítica? Cualquiera de los ponentes que quiera hacer un comentario a esta pregunta, bienvenido sea. Ahí te inicio, te hago un comentario. Primeramente, Rusia no tiene intereses fehacientes en la región. Es más, voy a decir, los intereses en la región, dependiendo la instancia al interior de Estados Unidos, son más bien de confluencia entre Rusia y un sectores de Estados Unidos, ¿no? El caso Venezuela tiene que ver más que nada con China, pero lo que sí, en cuanto a la estrategia, podemos mencionar de que a Rusia la están cercando. Si uno ve todos los movimientos que hay desde la caída de la Unión Soviética al día de hoy, vemos que a Rusia avanza la OTAN, avanzan sus misiles, las posiciones militares, empieza a haber un cerco geopolítico hacia el sur. O sea, hay una serie de factores en la cual Rusia está siendo cercada. En esa situación, sí es una potencialidad que tiene de negociación el caso Venezuela. Con China es distinto, porque China sí realmente tiene un proyecto económico y financiero para la región, y digamos, acá a los sectores trabajadores de la Argentina eso no lo ven con buenos ojos, porque en el largo plazo, como trabaja China, puede llegar a imponernos el sistema chino. No nos olvidemos que China, un trabajador, o sea, no hay una legislación laboral como, por ejemplo, la tenemos en Argentina, ¿no? Y este avance chino, una base de querer
penetrar en la cuenca, las represas en el sur, etcétera, hace ruido. Sobre todo piensen que los barcos chinos están en el Atlántico Sur desde el año 87, cuando Gran Bretaña amplía la zona de exclusión, y el año 87 fue la primera base que tuvo China en la Antártida. El país que más bases construyó en los últimos 30 años ha sido China, ¿no? Entonces, digamos, China es como que está queriendo suplir la influencia colonial que ha tenido Gran Bretaña y Estados Unidos. Acá el tema no se trata de decir China es un país imperialista. Acá se trata de llevar adelante políticas en la cual salgamos favorecidos, y la única forma que tenemos los países sudamericanos de realizar políticas con los grandes estados es teniendo una agenda común, una agenda de desarrollo común, generando un espacio geopolítico. Porque es simple. Cuando un país sudamericano se siente con un actor internacional, le van a imponer objetivos y políticas. En cambio, si podríamos ir todos juntos, el contrabalanceo sería diferente, ¿no? Entonces, para cerrarlo, punto 1, yo lo veo con precaución al tema China. Punto 2, Rusia, cualquier acción que lleva adelante Rusia es una moneda de cambio para evitar que le penetren en su territorio. Punto número 3, atento con Estados Unidos, porque Estados Unidos no es todo lo mismo, de acuerdo a la lectura de la crisis mundial, ¿no? No es todo lo mismo, y tenemos que analizar la política al interior de Estados Unidos, porque la política nacional de Estados Unidos, para nosotros, es política internacional, ¿no? Y punto número 4, tenemos que tener presente lo siguiente. China le conviene la paz, porque tiene estrategia a largo plazo. La paz es su victoria. Estados Unidos necesita, para mantener su poder, acciones rápidas, inmediatas. O sea, puede ser preponderante hacia un conflicto e inclusive hacia políticas más férreas hacia el sur. Y punto número 3, luego de la competencia entre Estados Unidos y China, el siguiente interés que tiene China es la Siberia. La Siberia es el auténtico objetivo de la China, y yo le estoy hablando a un siglo, porque bien lo decía Mackinder, si China conquistara la Siberia, la zona más rica del mundo en recursos, se acabaría la disputa entre países atlantistas y coloniales. Nada más. Muchas gracias, José. Muy completa tu respuesta. Muchísimas gracias. Hernán, José Daniel, si quieren agregar algo a lo mencionado. Sí, si Hernán no tiene algo para decir, si me permite. Silenciar mi audio. Audio ahora no silenciado. ¿Se escucha? Sí. Nada, coincido con el compañero, creo que tengamos en cuenta eso, siempre las cosas no son negro o blanco, siempre hay matices, y el punto central creo que va a ser un poco ese, qué políticas se tomen, cómo constituimos poder, y cómo, si somos capaces o no de manera conjunta como Latinoamérica de aprovechar o no este tablero geopolítico. Eso no me... Bueno, mi respuesta sería que qué linda pregunta, porque es como que si el mundo seguiría repartido como se
toda la vida, ¿no? Porque Estados Unidos no va a dejar sus intereses de Latinoamérica, no va a permitir que tanto Rusia o que China intenten penetrar en América Latina. Lo que sí cambia es un poco el modo en que intervienen. Quizá esa haya sido la razón por la cual Estados Unidos, con, con Trump principalmente, que era el que más tenía fija esa idea, no está interviniendo en Venezuela, precisamente por eso, porque está cambiando el modo de intervención. A ver, si uno toma el caso de Bolivia, la intervención de Estados Unidos ya no es directa, es indirecta, con los golpes cívico-militares, con la inserción de los grupos misioneros, por algo, el golpe que se ha perpetrado en Bolivia iban con la Biblia en la mano. No hay que descuidar eso. Ya lo decía García Linera. Entonces, yo creo que sigue siendo ese reparto del mundo. Estados Unidos quiere extraer los recursos económicos de América Latina. En el caso de Bolivia, le interesa mucho el litio. Por eso es que se lo derroca a Evo Morales, ¿no? Fundamentalmente por una cuestión de recursos energéticos. El litio está siendo considerado como el recurso energético más importante del futuro, aparte de las salinas y toda esa cuestión que Bolivia mantiene recursos naturales. Por otro lado, China, la forma de inserción de China es más comercial. Incluso en Estados Unidos, si uno va a Estados Unidos y compra cualquier cosa, da vuelta y dice Made in China. Entonces creo que son diferentes los modos en que se manifiesta esa presencia. Quizá a Estados Unidos todavía le cuesta cambiar ese modo intervencionista que tenía sobre América Latina, pero China se ha dado cuenta que su inserción tiene que ser a través del comercio, más que nada. Estados Unidos viene muy de la idea militarista, del giganismo, de la América para los americanos, y toda esa cuestión. Es más imperialista clásico. Todavía tiene esos sesgos imperialistas clásicos Estados Unidos. Pero China creo que es más cauteloso, más moderado, sabe que su inserción va a ser a través de la cooperación y no de la confrontación, como todavía tiene en mente China y Estados Unidos. Estados Unidos es muy confrontativo todavía con Latinoamérica. China está siendo más cooperativo con América Latina. Y Rusia, como decía el compañero, Rusia está cercada, ya está más comprometida con problemas europeos que le son cercanos a Rusia. Entonces, como que no puede hacer demasiado Rusia. Creo que esa sería un poco mi reflexión al respecto. Muchas gracias, José Daniel, por tu punto de vista y opinión. Decirle a los ponentes y a los aquí presentes, si quieren hacer alguna apreciación o quieren agregar algo a la ponencia, lo pueden hacer.
Están habilitados. Audio ahora no silenciado. ¿Se escuchan? Sí, sí. Nada, yo simplemente agregar que con mi ponencia no busqué defender el pago de la deuda, que más que nada busqué describir cómo fue esta renegociación. Creo que vale la pena que nos podamos dar el debate y reflexionar hasta qué punto realmente debiéramos pagar la deuda externa, y también si el no pago hasta qué punto es factible en este mundo tan convulsionado, y que tengamos en cuenta que siempre se tratan de fenómenos de poder. Creo que ese es un poco el mensaje que quise dar con mi ponencia. Y agradecerles a todos por esta instancia. Audio silenciado. Gracias, Hernán. Si alguien más, Sergio, sí, podés. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Quisiera hacer una pregunta a José Damsky. ¿Cuál fue la política durante el gobierno neoliberal de Macri respecto a las pretensiones de Inglaterra sobre la plataforma marítima argentina? Muchas gracias. La concesión de explotación del Atlántico Sur, el despegue de los impuestos energéticos, permitir como las embarcaciones que iban a Malvinas puedan amarrar en los puertos argentinos, digamos, y miren, lo fundamental, no se puede hablar de soberanía en el Atlántico Sur si recibimos un crédito de 30.000 millones de dólares y se fuma. Así que, digamos, como tampoco podemos hablar de soberanía en el Atlántico Sur si cada vez más en la televisión usamos palabras en inglés. ¿Me explico? Digamos, uno es el elemento cultural y otra cosa más. Mencionás a Macri, un capitalista. Claro, viene él es más que nada, tiene que ver con el capitalismo financiero más que con el padre, ¿no? Fíjense, mencionaba que él no entendía de soberanía. Ahora bien, ¿acaso el territorio, la tierra no es capital? ¿Acaso el mar también, hoy los recursos, no es capital? Bueno, entonces ahí podemos ver, aparte otra cosa, hay otra cosa más, le sumamos, es un globalista Macri, para él es el sector globalista financiero, pertenece a ese sector. Si de hecho uno de los beneficiarios de la estatización de la deuda privada en el año 82, en agosto del 82, fue el grupo Macri, ¿no? Y fíjense las políticas que lleva adelante o en los foros internacionales, Macri permanentemente ponía como primero los intereses internacionales a los intereses de la región o los intereses nacionales. Y yo le voy a recordar algo, que por lo menos en los últimos 200 años, la única organización que defiende al pueblo es el Estado-Nación, ¿no? A posterior del Código Civil de Napoleón de 1804, donde establece la igualdad del hombre ante la ley. A partir de ahí es el hombre, el ciudadano común, el que se hace, es el soberano, el auténtico soberano, ¿no? No tanto en la Paz de Utrecht, ni tampoco en la Revolución Francesa, sino con el Código Civil de Napoleón, de 1804, ¿no? Todo esto va a llevar a enfocar a ver al gobierno de Macri justamente con un gobierno sin nación, sin Estado,
¿no? Simplemente un administrador del globalismo. Muchas gracias, José. Sergio, ¿se contestó tu pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Ahí José usó algunos conceptos que trato de interpretar dentro del contexto de su respuesta, pero por ejemplo, Estado-Nación yo lo asocio principalmente a lo que hemos tenido durante el fin del siglo XIX, previo, digamos, a la apertura de las decisiones electorales cuando la mujer empieza a votar y demás. Pero interpreto el contexto de la respuesta. Muchas gracias. Permiso, si me permitís, claro, 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 justamente, yo cuando te digo el Código Civil de Napoleón 1804, que establece la igualdad del hombre ante la ley, es el paso previo a todos todas las conquistas que se fueron logrando durante el siglo XX, porque, a ver, no olvidemos que, por ejemplo, en Argentina hubo muy pocas épocas de auténtica democracia. La democracia popular nace en 1946, ¿no? O sea, obviamente no podemos negar la época de Irigoyen, pero nace ahí. Y hoy la democracia no está consolidada, pero no porque haya posibilidad de golpe de Estado, simplemente porque la constitución de la oligarquía que nace en la época de la dictadura todavía sigue vigente, ¿no? Entonces, bueno, es otro elemento que hay que reconquistar, ¿no? ¿Puedo agregar una apreciación? Sí, sí. Yo creo que dentro de las razones y de una perspectiva histórica, que de alguna manera impiden el desarrollo de una agenda común en la región que represente los intereses de sus habitantes, teniendo en cuenta las dimensiones culturales, económicas, etcétera, tiene que ver justamente con la consolidación de una oligarquía no nacional, no una burguesía nacional en los países que hemos tenido, sino casi representante de los intereses de los países centrales, que han dividido en su estrategia una división internacional de la producción que lleva implícitamente una división internacional del trabajo, ¿no? Yo no agrego nada más nada porque está espectacular. Gracias, José y Sergio, por este intercambio de conocimiento. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, agregar algo? Puede habilitar el micrófono y hacerlo. Hola, ¿qué tal? Acá buenos días desde México. ¿Sí puedo? Sí, sí, sí. Adelante, Erika. Pues gracias, la verdad una felicitación por toda la información que aportan los ponentes, siempre tener información fresca, auténtica, de fuentes, interesantísimo para mí, de investigadores y especialistas en el tema. Gracias a todos ellos y agregar que si a través de esta historia geopolítica que hay en la región, de los países hegemónicos, han tenido diferentes estrategias de dominación, de poder, estrategias específicamente geopolíticas que primero fueron a través de situación de conquista, que ha sido a través de estrategias bélicas, ¿no? No debemos olvidar que, bueno, después de estrategias comerciales, que hoy en la región, y a veces pienso que se omite, o que todavía, por lo mismo de que son tan recientes, no las tenemos tan visibilizadas y tan, pues dentro de esta retórica que tenemos cuando participamos y cuando somos conscientes de lo que está aconteciendo en la región en cuanto a cómo ellos planean y permean sobre nuestra región y sobre el mundo, es que existe esta estrategia, por ejemplo, mediática, y mediática
sobre todo de medios, ¿no? A distancia. Es una estrategia sumamente fuerte donde se puede manipular y donde no podemos perder y tenemos, o sea, objetividad y concretarnos en el análisis de los contenidos, de los mensajes y la recepción crítica sobre eso que nos están comunicando. O sea, ¿cuál es el mensaje muy en el fondo de que sea a través de una película, a través de un programa, a través de medios informativos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Con qué intencionalidad? Esa es una estrategia que está muy latente en el siglo XX y siglo XXI. Y otra estrategia que está desde el siglo XX también es la estrategia de guerras biológicas. Y estas guerras biológicas han sido desde, bueno, empezaron más fuertemente en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y que no olvidemos que, por ejemplo, esta estrategia geopolítica de pandemia que ya se está haciendo cada vez más recurrente. Hace 10 años se fue con la influenza, ¿no? Y que tal vez hubo también una gripe en España años atrás también. Pero son como especie también pareciera de experimentos que ellos hacen. Y que ahora hay una guerra biológica que es esto con el COVID para confundirnos y para entonces aprovechar todos ellos para todo lo que tengan que hacer. En serio que son otras maneras de guerra de baja intensidad. Parecieran tan sutiles, tan perversas a la vez, ¿no? Pero que son estrategias geopolíticas que también no debemos de olvidar y que debemos de sumarlas a estas estrategias que ya conocemos, ¿no? Y que seguimos conociendo. Como les decía, desde ideológicas, bélicas, comerciales, e insisto, mediáticas y pandémicas. O sea, la verdad que a mí nadie me quita, no puedo dejar de pensar que esta pandemia, no. El tiempo, la historia nos irá pudiendo el contexto, los resultados de ello y qué fue lo que se logró. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Erika, por tu intervención en este intro. Muchísimas gracias. Si alguno de los que está aquí presente quiere agregar algo a lo dicho por Erika o cualquier otra apreciación, lo puede hacer. Dame 2 minutitos, le agrego algo a Erika. Dale. Cuando menciono lo cultural, lo que quiero hacer hincapié justamente es la media, los medios de comunicación, etcétera, todo aquello que influye en la mente de las personas. Totalmente de acuerdo con vos. Segundo, en la guerra moderna, en las guerras híbridas, lo primero que se hace es establecer condiciones. Las condiciones son mentales, creer que pasa algo, creer que sucede algo a través de los medios de comunicación. Porque, ¿qué pasa? El medio de comunicación es como que hablar una persona con otra persona, pero esa una persona habla con todos. Entonces, cuando salís a la calle, crees que es cierto lo que te dicen. ¿Y cómo vas a tener una opinión contraria? ¿No? Creo que la pandemia, totalmente de acuerdo con lo que decís vos, que a mi forma de ver es ficticia, la enfermedad no, pero la pandemia sí, por las ideas maltusianas de los promotores de los centros de pensamiento de Estados Unidos, sobre todo el Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, que es una entidad privada y que agrupa a los sectores financieros más importantes de Estados Unidos y fundamentalmente del mundo global financiero, ¿no? Y por eso yo remarcaba anteriormente, cuando vos ves a alguien en televisión nos hablan en inglés, ya tenemos un problema cultural, ¿no? Bueno, nada más. Gracias, José. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bueno, primero que nada, darle las gracias a José María Adamski, a José Daniel Carvajal y a Hernán Caruso por su participación, por darnos a conocer sus trabajos, darles las gracias a los que participaron, a los que están aquí presentes, felicitaciones a todos, porque la verdad es un orgullo estar aquí presente en este encuentro. Agregar que hoy cierra lo que es el eje 4,
que es denominado Actualidad y Desafío de América Latina en la actual coyuntura internacional. Hoy fueron las últimas mesas. Invitarle a todo aquel que no ha podido participar en mesas anteriores, en ejes anteriores, lo pueden hacer viendo en el canal de YouTube del CIEPE. Ahí se van a ir descargando los encuentros anteriores, e invitarlos a los encuentros que vendrán, que son muy interesantes y que pueden participar como sucedió hoy. Sin más que agregar, muchísimas gracias a todos y a todas por todo, y se los dejo con Agustín. Bueno, no, nada más sumarme al agradecimiento de Javier, a los ponentes y los asistentes. Me parece que la predisposición de todos y todas hace que las mesas tengan debate y nos dejen preguntas resonando en la cabeza, reflexiones y demás cuestiones que tienen que ver con algunos de los objetivos de juntarnos a charlar acá un martes a las 11 de la mañana. Invitarlos a todos y a todas al día de mañana, que seguimos con el Congreso. Mañana va a estar la mesa número 5, que se llama Hegemonía, Revolución Tecnológica, Comunicación y Poder, nuevas formas de dominación en el capitalismo contemporáneo, que creo que es alguna de las cosas, parece ensayado, pero no lo ensayamos, que se debatieron a lo último de las exposiciones. En ese sentido, invitarlos mañana, 11 de la mañana horario Argentina, así que nos vemos y muchas gracias a todos y todas por estar.